El principal problema del Perú en este momento es la inseguridad ciudadana. Entonces, algunos críticos dicen que lo mejor es la inacción. Nosotros creemos que no. En este momento hay un déficit de policías en las calles. Entonces, ¿cómo llenas ese déficit? Hay recursos para financiar, pero no hay gente que quiere ser policía. Entonces, ese es un esquema que es que va a permitir cubrir ese déficit de policías y que va a tomar como base justamente los soldados que se forman en el ejército, ¿no? Y que también van a tener la opción de ingresar a la carrera. Es un mecanismo rápido. Esta fue la respuesta que dio el ministro de Economía, Alex Contreras, a los periodistas que cuestionan la propuesta planteada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su discurso del 28 de julio ante el Congreso, que plantea que los licenciados de las Fuerzas Armadas puedan incorporarse a la Policía Nacional y de esta forma tener más agentes en las calles para controlar a la delincuencia. Este escenario de inseguridad ha calado en todos los sectores sociales, políticos y económicos al punto que los inversionistas privados están empezando a migrar a otros países y las inversiones públicas se encuentran paralizadas en vista que no tienen capacidad de gasto. Ello viene repercutiendo en el Producto Bruto Interno, PBI, que en el último semestre ha caído de forma consecutiva. Dicho de otra forma, técnicamente el país ha entrado en recesión como en los años 80. Ante este panorama desalentador, el ministro Alex Contreras restó importancia a los críticos del gobierno y reafirmó que hay confianza en el país. Por ese motivo, en junio el Estado emitió bonos por 20.000 millones de soles que tuvieron excelente acogida y en esta ocasión los subsidios no fueron emitidos en dólares como anteriormente. Esto es una señal de confianza de los inversionistas, enfatizó. Vino Yaku, niño costero, conflictividad que persistió y al final terminamos con un presupuesto de 12.000 millones de soles. 8.000 millones para atender la reactivación y 4.000 para la emergencia. Aprovecho este espacio para anunciar que en las siguientes semanas, en el mes de agosto, vamos a enviar una nueva propuesta de crédito suplementario al Congreso de la República con el objetivo de seguir financiando la reactivación. El estimado de ese crédito suplementario es de 3.000 millones de soles. Es un paquete en general de 6.000 millones. 3.000 se va a financiar con lo que llamamos chocolateo, es decir, partidas que no se van a ejecutar, se van a reasignar. Desde un primer momento dijimos, fuimos claros al inicio del año, que ministerio que no ejecutaba se iba a reasignar su presupuesto. Entonces, esta propuesta debería enviarse al Congreso con carácter de urgencia porque la reactivación no espera. Sin embargo, Contreras tuvo que admitir que un problema que está incidiendo en el retroceso económico es la poca capacidad de los gobiernos regionales y locales para ejecutar el presupuesto asignado. Según el titular del MEF, la gestión de Coqui Noriega en el Gore Ancash ocupa el último lugar en la gestión del gasto público. Esta situación estaría repercutiendo en las MIPES y medianas empresas y en consecuencia la resta capacidad adquisitiva al ciudadano de a pie. Eso va a generar mayor crecimiento en el país. En materia de inversión pública también estamos haciendo la diferencia. Esto es el crecimiento de lo que va del año, más de 10%. Ese es el último dato a la madrugada de hoy. Impulsada, estamos hablando de más de 21.000 millones, récord absoluto, de los cuales el gobierno nacional son más de 10.000 millones de soles. Y a pesar de que julio del año pasado fue un mes importante, este año también creció el gobierno nacional. ¿Dónde está la agenda? En la ejecución de los gobiernos regionales, que hubo un retroceso este mes, 9% de caída, pero dentro de todo hay que reconocer el esfuerzo de algunos gobiernos regionales que sí están ejecutando su presupuesto a buen ritmo, como Junín, Ayacucho,
Arequipa, Purímac y Moquegua, ¿no? que tienen tasas importantes. Yo estuve reunido ayer también con el gobernador de Ayacucho y dijo que iba a llegar al 100%. Es importante ponerse metas ambiciosas. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos concentrados ahorita? En revertir esta caída de los gobiernos locales. La semana pasada convocamos a los alcaldes y vamos a seguir trabajando. Pero a pesar de ello, lo que vemos es una recuperación que está rompiendo tendencias. Y esto a mí no me gusta el autobombo, simplemente son hechos concretos y a partir de eso seguir construyendo, seguir avanzando, porque lo que el Perú necesita es que continuemos construyendo, ¿no? Dentro de los gobiernos locales, reconocer a estas 10 municipalidades que están ejecutando su presupuesto a un buen ritmo. Usualmente lo que hacemos es publicar el global. Por ese motivo, este programa dominical consultó a algunos transeúntes respecto del impacto del mensaje presidencial que viene afectando en las economías familiares. Andrés Vidal es un empresario dedicado al rubro de seguros, quien opinó: lo que pasa es que la recesión económica se viene anunciando cuando tienes varios meses en continuo retroceso del PBI, ¿no? Entonces ya se ha llegado al momento en que el PBI está en decrecimiento franco. El gobierno no tiene una política clara ni en este momento apostar por inversiones externas en el contexto mundial que estamos viviendo, en que hay un debilitamiento de los centros financieros tradicionales. Me parece que es una apuesta un poco absurda y es un engañamuchachos. Acá hay que tener una política más agresiva para salir a buscar capitales e inversiones en los mercados financieros que están emergiendo en el otro lado del mundo. Vidal enfatizó que el gobierno debe dictar medidas claras en el aspecto económico para que se dé el factor chorreo en la economía. El modelo económico peruano, si bien tiene sus fortalezas y tiene sus virtudes, necesita varios ajustes para que los ingresos se distribuyan mejor entre la población y generen una sensación de tranquilidad. Asimismo, otro transeúnte, identificado como Víctor Álvarez, quien se dedica al rubro de la educación, aseveró que percibe una recesión económica y que el gobierno necesita más inversión para salir del hoyo en que estamos cayendo. Ahora, las políticas que afronta el Estado, con la señora Dina Boluarte a la cabeza, pues no me parecen inadecuadas. No soy partidario, no milito en ningún partido, pero sin embargo sí veo una recesión. Me parece que sí, los temas de Impulsa Perú, ¿no? o temas de inyección económica que afronta el Estado hacia el Perú, son, digamos, bastante atractivos para las MIPES. Solo esperemos que se tomen como se debe, ¿no? Porque muchas empresas simplemente se han dado a la bancarrota. El economista Jorge González Izquierdo señaló que no se puede asegurar que haya recesión en el Perú, ya que eso se sabrá el 15 de agosto, cuando el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, publique el diagnóstico económico de junio y del segundo trimestre del año. Además, menciona que las riquezas en el Perú están atravesando grandes problemas y uno de ellos es la inseguridad ciudadana que perjudica a las empresas oficiales. O sea, Como no ha salido la cifra oficial, yo no puedo decir hasta el día de hoy si la economía peruana está en recesión o no. Claro, ¿cuál es la La situación? economía está experimentando hoy día 3 problemas graves. 3. En primer lugar, una tremenda inseguridad ciudadana que golpea fuertemente a la micro y pequeña empresa, al micro y pequeño emprendimiento. Lo golpea muy fuertemente esta inseguridad ciudadana. Lo vemos casi todos los días en la prensa, cuando sale que los amenazan, les piden cupos, y si no dan, le cierran su negocio, le tiran granadas, le meten bala, o sea. También el experto indicó que existe gran miedo por parte de los empresarios para invertir.
esto se debe a la gran inestabilidad política que afronta el país. Y a ello se suman los altos costos de financiamiento que perjudica a las empresas. Podría entender que si la inversión privada ha caído, es porque los empresarios ya tienen miedo en invertir. En primer lugar, y de lejos la más importante, es la tremenda inestabilidad política, social e institucional que estamos viviendo de hace un buen tiempo. El segundo factor es los altos costos del financiamiento que hay hoy día en el Perú. Eso te golpea sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Te golpea duramente. Y tercero, es que los mismos empresarios dicen, el año 2024 tampoco luce bien. En esa línea, González resalta que por esta inestabilidad, la economía no podrá desenvolverse como se requiere, de forma adecuada, para que haya un notorio crecimiento. En ese aspecto, indica que por esta inseguridad y miedo que percibe el empresario, el gobierno de Dina Boluarte ha puesto en marcha la Unidad Especial de la Policía Nacional. Pero dentro de eso, desde mi punto de vista, no ha tomado todavía las medidas que se necesitan para que la economía deje de estar teniendo estos crecimientos tan pequeños, que el gobierno lo que ha anunciado no se quede en palabras, que lo que ha anunciado de crear una nueva especialidad dentro de la Policía Nacional, la Policía de Orden, etcétera, se haga y se haga rápido para que la microempresa y la pequeña empresa pueda desenvolverse adecuadamente y no esté siendo hackeada por la delincuencia organizada. El 28 de julio, en su discurso de la Nación, la mandataria Dina Boluarte señaló que dentro de la agenda del gobierno es revertir los indicadores de inseguridad ciudadana y reactivar la economía nacional. Para ello ha propuesto al Parlamento un proyecto de ley que crea el grado de Policía de Orden y Seguridad. Según el coronel en situación de retiro Arturo Carvajal, esta propuesta es improvisada y no le pronostica éxito, porque este trabajo lo realiza una unidad policial. Igualmente, ese trabajo lo hacen las divisiones o departamentos de investigación criminal en la ciudad de Lima y a nivel nacional las divisiones de investigación criminal. Entonces, el 90% de estos casos son resueltos por estas unidades de investigación. Un 10% son a causa de las intervenciones eficaces, ¿no?, que realizan las unidades de emergencia, llámese el escuadrón de emergencia y las comisarías. Sobre las labores de prevención que realiza la policía, cree que no ha tenido los efectos esperados por la ciudadanía. El tema de patrullaje no es muy efectivo. ¿Por qué? Porque si en esta zona nosotros ponemos a un grupo de policías, los delincuentes no van a operar en esta zona. Se van a ir a una zona donde estos pueden realizar sus actividades ilícitas, donde no va a haber ese personal. Además, señala que en los años 80, como los secuestros se incrementaron en la policía, se creó la División de Secuestros, unidad especializada dedicada a la investigación de estos crímenes. Esperemos que el Congreso rechace por ser un proyecto improvisado de personas que no conocen cómo combatir el crimen. El año 87, en 1987, Lima comenzó a tener una serie de secuestros, producto de diferentes factores. Los secuestros eran cosa de todos los días. Se creó una división de secuestros que ahora existe. Además, agrega que la inseguridad ciudadana es uno de los principales factores que se debe solucionar, porque la percepción
del ciudadano de a pie es un sentimiento de miedo e inseguridad. Por ese motivo se debe invertir más en la Policía Nacional. El tema de la inseguridad es el principal problema del país hoy en día. Ha desplazado al tema económico, que lo ha colocado en segundo lugar. ¿Por qué? Porque para que haya inversión, para que las personas, el ciudadano común pueda realizar sus actividades, necesita que haya seguridad. Es por eso la importancia de la policía en esta función. Finalmente, Carvajal comentó que con un país seguro y estable políticamente, los inversionistas van a retornar. Como habíamos señalado, en cualquier país lo que buscan los empresarios para invertir, claro, nacionales o extranjeros, en cualquier país, es la seguridad, ¿no? Jurídica, ¿no? En primer lugar, y también de que haya una seguridad donde no se vean afectados por estas organizaciones criminales. Entonces, el objetivo de este proyecto no va a cubrir esas expectativas, al contrario, va a ser un riesgo, como le decía.